noches. Nuestro invitado esta noche es el señor ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. Señor ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ver, señor ministro, a raíz de los anuncios hechos por usted en el diario El Tiempo sobre una eventual revisión tributaria, han surgido muchas versiones. ¿Cuál es la verdadera? ¿Habrá impuesto de renta recargado para personas naturales? Muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por la invitación. Precisión. La reforma tributaria del 2022 ya hizo los ajustes que se consideran necesarios en el impuesto de renta de personas naturales. Están reducidas deducciones, están puestas las tarifas. Ahí no tenemos problema. El problema de la reforma del 2022 es que no quedó el artículo que proponía una senda descendente de la tarifa en el impuesto de renta de personas jurídicas. Eso hoy encontramos que está haciendo falta y por esa razón lo que estamos planteando es que es el momento de volver a mirar el tema de las personas jurídicas en términos de ir a esa senda progresiva. Hoy es 35% la tarifa nominal. Esa fue aprobada en el año 2021. Es relativamente alta y queremos llevarla hasta el 30% en una senda de cierto periodo de tiempo. Ese es el tema que realmente nos preocupa. El impuesto de renta de personas naturales ya está establecido. Es decir, no va a haber un aumento a la reforma al impuesto de renta para las personas naturales, no va a haber. No, ya en el 2022 se hizo lo que se iba a hacer, que era reducir beneficios, reducir exenciones y colocar tarifas ascendentes, progresivas, a los que tuvieran mayores ingresos. Eso ahí quedó. Es decir, señor ministro, quienes analizaron su reportaje se equivocan o se equivocaron al afirmar que viene ahora o que vendría ahora una adición en el impuesto de renta a las personas naturales. Eso no es así. No, eso no es así. Lo que queremos es revisar el tratamiento de las personas jurídicas, que hoy no quedó en esa reforma el descenso progresivo de la tarifa del impuesto de renta corporativo. Queremos que baje del 35 al 30 en un determinado periodo de tiempo. Pero a ver, señor ministro, eso supone un gran alivio a las personas jurídicas y un desequilibrio, obviamente, en los ingresos del Estado. ¿Cómo los van a reemplazar? El tema es que al tiempo que se produzca el descenso de la tarifa nominal de las personas jurídicas, sí, también necesitamos que aquí se haga un ejercicio de gestión fiscal muy claro, en donde se identifique quién es el beneficiario final de muchos activos que tienen las personas jurídicas, de muchos costos que están hoy deduciéndose para efectos tributarios, pero que realmente no forman parte del proceso productivo, sino que forman parte de gastos de las personas naturales. Entonces, si esto lo hacemos de la mano, lo que hoy es un beneficio para las personas jurídicas, y estas se quedan exclusivamente con los activos productivos y con los costos que generan la actividad productiva, tendremos que establecemos una delimitación clara de qué es la persona jurídica y qué es la persona natural. Pero a ver, ministro, las personas naturales no van a recibir un reajuste en el impuesto de renta. No, ya está establecido la reducción de beneficios, de exenciones y están establecidas las tarifas. No necesitamos cambiar ahí. Pero entonces vuelve mi pregunta, ¿cómo equilibran ustedes las cargas? Porque si logramos que las empresas dejen de descontar contablemente cosas que son de las personas naturales, las personas naturales van a tener que declarar que tienen ingresos mayores a los que hoy declaran. Hoy declaran distinto. Hoy declara un accionista de una empresa. Declara como persona natural aquí y la empresa declara como persona jurídica aquí. Cuando uno encuentra aquí que la persona jurídica tiene una mezcla de activos y tiene una serie de gastos que no son exactamente del negocio, sino que responden a una actividad de la persona natural, lo que estamos diciendo es páseselo a la persona natural, que es la que debe declarar eso. A ver, ministro,
si es usted tan amable. Deme un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de ser lo más práctico. Usted sabe que en Colombia más o menos un 10% de los predios residenciales están en cabeza de personas jurídicas. Y usted no conoce un solo. Y no son, y realmente quien vive ahí No es ninguna persona jurídica. no es la persona jurídica. Es probablemente el representante legal de una persona jurídica. Pero ese representante legal de una persona jurídica es una persona natural. Ese bien es de la persona natural y el fruto de la persona natural. ¿Qué pasa cuando está en la persona jurídica? Que cuando está en la persona jurídica, entonces esta persona jurídica descuenta aquí costos de administración, descuenta los costos de mantenimiento de la casa, el apartamento, descuenta todos los servicios públicos del apartamento, hasta el mercado lo descuenta. Usted va, por ejemplo, a un gran supermercado donde le dicen paga una persona natural o una jurídica, y uno dice, ¿el mercado lo está pagando una persona jurídica? ¿El mercado de la familia? Para descontarlo aquí, cuando ese mercado es de la persona natural. Eso es lo que está sucediendo hoy en Colombia. A ver, si le interpreté bien, lo que está usted tratando de evitar es una elusión Sí, señor. en el impuesto de renta de las personas naturales. Sí, señor. Es decir, dicho todavía más claramente, lo que usted está denunciando, señor ministro, es que en Colombia hay un fenómeno de elusión, no evasión, elusión, es decir, que no se declara lo que realmente se está recibiendo. El estatuto tributario prohíbe hacer este tipo de cosas, pero en la vida real todavía se hacen. Es decir, que en la vida real uno encuentra en las personas jurídicas o en los negocios que se descuentan costos que se descuentan una serie de cosas que no tienen nada que ver con la persona jurídica, con la actividad de la persona jurídica, con el proceso productivo, y que son más bien de la persona natural. Si nosotros logramos que esto se empiece a depurar, se haga disciplina fiscal, se ponga en práctica efectivamente el estatuto tributario, no quede como letra muerta, esto empieza a pasar aquí. Ministro, ¿qué les pudo pasar a sus antecesores? No me ponga a calificar. El hecho cierto es que esa es la Colombia que tenemos hoy. Esa es la cosa que tenemos con los empresarios. Para corregir, Esa es la Colombia que tenemos hoy. para corregir con sus antecesores, para corregir, perdón, lo que no hicieron sus antecesores. En realidad es cómo empezamos a cambiar esta situación. Eso, corregir a sus antecesores. Porque hoy esa es la Colombia que tenemos. Y usted, No nació ayer, viene de medio siglo atrás, de medio siglo. por lo menos de medio siglo atrás. ¿Y cómo les pasó eso a todos sus antecesores? Porque es una práctica y una inercia cotidiana en Colombia que es meter todo en la persona jurídica. ¿Y usted cómo se dio cuenta de eso para corregirlo? Eso está identificado hace mucho rato. Hace mucho rato está identificado. El tema es cómo hacemos para ajustarlo. Pero para eso existe el estatuto tributario. Y entonces, mejor dicho, El estatuto tributario ya prohíbe esas prácticas, pero se siguen haciendo. lo siguen haciendo. Sí. Y ahí no se requiere ningún tipo de reforma. Poner en marcha el estatuto tributario. ¿En dónde se requiere reforma, ministro? En la tarifa al impuesto de renta corporativo, porque ese no quedó aprobado en la reforma del 22. ¿Por qué no lo aprobaron? Yo creo que fue por el temor de que si uno empezaba a hacerlo, iba a reducir el ingreso por el lado de las personas jurídicas y no se compensaba. Yo creo que fue por ahí, pero finalmente no quedó. Y hoy, si queremos mirar el proceso productivo en Colombia, ese artículo es importante. Ese artículo, El de reducir la tasa del impuesto de renta corporativa. eso sí requiere. Eso requiere al Congreso. ¿Y no será que sin mayorías en el Congreso, como no las tienen, podrá el gobierno lograr eso? Es una labor de convencimiento, por eso queremos socializarlo con los empresarios, que los empresarios también tengan conversaciones con el Congreso, nosotros tendremos conversaciones con el Congreso y buscaremos el momento adecuado para hacerlo. Y señor ministro, mire, no es posible que los sectores de oposición en el Congreso citen a los ministros de Hacienda que fueron sus predecesores
para que expliquen por qué no aplicaron correctamente el estatuto tributario. Eso yo creo que requiere un debate amplio y abierto en Colombia, porque la situación que hoy tenemos no se generó ayer. Viene de medio siglo atrás. Ni ayer ni antier. Ni ayer ni antier. Viene de medio siglo atrás y es un acumulado. Y todos sus antecesores son culpables. ¿Todos? Eso viene de ese tipo de cargas, de ese tipo de situaciones. Esa es la razón por la cual en Colombia, en el impuesto de renta, las personas jurídicas pagan tanto, que es lo que dejaron de pagar las personas naturales. ¿Cuánto pagan? Le voy a poner entonces la comparación internacional. En los países de la OECD, en los más avanzados, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, el promedio es de que el impuesto de renta es entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto. En Colombia es el 6,5%. ¿Natural? El impuesto de renta. Sí, pero Sumados ambos. ¿Y cómo se distribuye? En esos países la distribución es que aproximadamente el 75%, es decir, casi 8 puntos del PIB, lo ponen las personas naturales y el resto lo ponen las personas jurídicas. En algunos países de tamaño intermedio, de la OCDE, llega a un equilibrio del 50-50. Del tamaño intermedio de la OCDE. De la OECD, llega al 50-50. Que es, La distribución. En Colombia es 85% personas jurídicas, 15% personas naturales. Y el gran interrogante es, ¿por qué este desequilibrio? Y ese desequilibrio se genera porque se subsumen muchas cosas en la persona jurídica. entonces, ahí es donde está, en la corrección de la elusión, la manera como usted piensa o el gobierno piensa equilibrar las cargas. Sí, le estamos pidiendo a la DIAN que tenga gestión fiscal sobre eso, identifique los beneficiarios reales y efectivos. Y vamos a tener que ir al Congreso a modificar la tarifa del impuesto de renta corporativo. Eso no lo podemos modificar nosotros. Eso lo modifica el Congreso. Lo otro es trabajo de la DIAN y de gestión fiscal. Es decir, lo único que el gobierno no puede hacer a través de la DIAN es modificar el impuesto de renta para personas naturales. No lo puedo modificar. A menos que presenten el proyecto. Sí, pero no vamos a presentar un proyecto para modificar la tarifa del impuesto de renta de personas naturales, sino para bajar el de las personas jurídicas. Por eso, y entonces, el equilibrio viene en que va a ser mucho menor el número de personas naturales que no están declarando impuestos adecuados. Va a ser menor el número de personas naturales que no declaran, pero va a ser mayor si se logra que la DIAN ayude a depurar esto en las personas jurídicas, el ingreso que declaran las personas naturales, que hoy está subsumido en la jurídica. Lo cual quiere decir, señor ministro, en un idioma que entendemos todos, que se va a acabar la elusión. Que el objetivo es controlar la elusión. La DIAN tiene el objetivo de controlar la evasión, en este caso usted lo identifica perfectamente, las personas naturales están declarando, pero si uno mira lo que hay en la jurídica, encuentra que pueden estar declarando por debajo de lo que deberían declarar, eso es elusión. Y la DIAN, señor ministro, ¿cómo le comunica a todos los colombianos esa nueva regla de juego? No es una regla nueva de juego. Eso ya está establecido en el estatuto tributario. De lo que se requiere ahora es de que la DIAN depure esto y encuentre los beneficiarios finales de estos bienes, de estos gastos. Pero usted dijo que no era necesario depurar. Es depurar, eso es papel de la DIAN en la gestión fiscal. Pero yo le pregunté a usted, señor ministro, si había que hacer un censo, usted me dijo que no. No, para esto no necesita censo. Y si no hay censo, entonces usted cómo depura. Porque la DIAN tiene en su poder y a su disposición toda la contabilidad que presenta una persona jurídica cuando declara, y entonces tiene la capacidad de vigilar qué es lo que hay ahí. Por eso, pero entonces, esto no va al Congreso. No, lo que va al Congreso es bajar la tarifa de la persona jurídica. El proyecto usted ya presentó. No lo hemos a presentado. los empresarios. Con los empresarios sí, estamos hablando ya de esto,
porque esto es un tema que realmente le interesa al país. Sí, pero bueno, los empresarios ya lo aceptaron. Los empresarios con los que se ha conversado ven con buenos ojos esto, vamos a seguirlo socializando y obviamente tenemos que ir a hablar con el Congreso y tenemos que buscar el momento en el cual podamos llevar esto al Congreso. A ver, señor ministro, en otros temas, ¿cuál es el crecimiento de la economía que usted ve para el año que acaba de comenzar? Entonces, señor ministro, ¿cuál es el crecimiento de la economía que usted ve para el año que acaba de comenzar? Nosotros estimamos que el 2023 va a terminar en 1.2. Ese dato lo tendremos en el PIB dentro de un mes y medio. ¿Y el 24? Y el 2024 estimamos que puede llegar a 1.8. Es decir, que comencemos a recuperar la senda de crecer y que ya hayamos pasado lo difícil. Vamos a recuperar la senda mayor de crecimiento en el 2025. Pero, a ver, señor ministro, es un cambio total de posición sobre el futuro económico de la nación. Había muchos organismos que habían previsto que el saldo negativo iba a continuar. Lo que estamos esperando es que el cuarto trimestre no tenga un resultado tan negativo. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre hubo una feria del automóvil y las ventas de carros y motos crecieron mucho en noviembre y diciembre. Sí. Eso significa que lo que estaba realmente afectando el PIB por este lado se corrigió. El mes de diciembre mostró simultáneamente unas actividades festivas y de comercio bastante importantes. En diciembre del 23. Del 23. Entonces eso significa que la expectativa de cierre del cuarto trimestre no va a ser tan baja como se esperaba y eso nos permite pensar en que podemos terminar el año en 1.2. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, ¿no es demasiado optimista eso? No, Yamit, en realidad el tema es, el mes de octubre mostró una reducción y que venía continuando la senda negativa, pero donde estaba mostrando es que estaba caído la actividad comercial. En noviembre con la feria del automóvil la actividad comercial se recuperó y en diciembre las ventas, lo que dice el comercio es que les fue mejor que lo que esperaba. No, pero a ver, ministro, con todo respeto, yo recuerdo que Fenalco dijo que no, que las ventas bajaron, no con respecto a noviembre, sino con respecto a la tradición anual. Sí, pero como uno tiene que coger es con lo que venía en el año. Pero, Nos toca esperar la medición del PIB para ver efectivamente qué pasó en el cuarto trimestre. Pero hasta ahora lo que indica es de que no deberíamos tener un cuarto trimestre de índice negativo, debemos tener un índice positivo. Porque un cuarto semestre ya es recesión. Técnicamente hay una discusión allí. Sí. Lo que dice la definición de recesión es que se produce cuando hay 2 trimestres continuos con tasa negativa. Podríamos llegar al tercero. Cuando hay 2 trimestres continuos de tasa negativa, esa discusión conduce a mirar en qué momento está esa tasa negativa. El tercer trimestre terminó con una tasa negativa, pero en el acumulado del año, no en el trimestre. El trimestre muestra otro camino. Y lo que muestra para el cuarto trimestre es que vamos a tener algo más positivo. ¿Y usted cree que eso significará un cambio total del futuro? No es un cambio total del futuro, no. Simplemente lo que nos diría es Que está mejorando la situación que está económica. mejorando la situación y que el semestre más difícil fue el tercer trimestre y que en el cuarto trimestre hay una ligera mejora y que en el 24 tendremos un mejor resultado. Que el cuarto trimestre no va a ser negativo. Que el cuarto trimestre no va a ser negativo. ¿A usted qué lo conduce a pensar eso? La feria automóvil, las ventas navideñas, el movimiento turístico que hubo al final del año. Lo que pasó en diciembre. Sí, sí. ¿Y por qué Fenalco no está tan satisfecho? Yo tenía que preguntarle al doctor Cabal cuál es su inquietud, porque las cifras hasta ahora que él tiene son unas distintas a las que nosotros tenemos. ¿Y las tasas de inflación, señor ministro, no son muy optimistas por parte suya? Vamos a completar 10 meses, pues estamos completando 10 meses de descenso en la inflación.
la expectativa del 2024 es que vamos a seguir y que deberíamos terminar el año alrededor del 5%. Ya rompimos la brecha de los 2 dígitos. Es decir, que seguirá vigente el pronóstico que usted había dicho en el sentido de que este año 24 la inflación va a ser del 5. Sigue vigente la expectativa de que lleguemos al 5. Y, señor ministro, el crecimiento de las tasas de interés. Ya el banco tomó una decisión en diciembre, bajó la tasa 25 puntos. La senda del 24 es que va a seguir bajando la tasa de interés de intervención, pero el banco, la mayoría de miembros de la Junta del Banco, lo que va a hacer es un seguimiento de cómo es el descenso de la inflación, cómo se va a mantener. Lo que es cierto hasta hoy es, en el 2024 ya no vamos a tocar gasolina, ya esa brecha se cerró y estamos pendientes de qué hacemos con diésel. No, dos preguntas, ministro. La primera, la inflación. ¿Qué lo conduce a usted a pensar que los precios van a bajar? Hay una buena dotación de alimentos. Podemos tener un pinchazo entre los meses de abril y mayo, dependiendo de qué tan fuerte sea el Niño y pueda generar alguna sequía, y entonces genere alguna escasez de alimentos. Pero lo que se ha demostrado en Colombia es que eso es coyuntural y después vuelve a recuperarse. Entonces, lo que vemos es una muy buena participación de la agricultura en la actividad económica nacional y que esa se va a mantener. Tenemos un problema de posibles dificultades, es en las tarifas de energía, pero eso está ligado al tema del Niño. Lo que hoy ya sabemos es que la capacidad instalada permite descartar que vaya a haber un racionamiento energético. Hay suficiente capacidad, el comportamiento de los embalses está mejor de lo esperado y lo que tendríamos que mirar en los meses de abril y mayo es qué tanto entran las centrales eléctricas solares que debemos tener medio gigavatio entrando en este primer semestre. Es decir, ministro, ¿usted no cree que el cambio climático que va a haber, que lo va a haber, no se sabe qué tan fuerte o no, pero lo va a haber, que el cambio climático, repito, no va a afectar el costo de vida? El cambio climático va a ser un pinchazo que tenemos que esperar y eso va a depender de hasta dónde se produzca en algunas zonas una sequía y entonces afecte cosechas. Por ahora lo que está previsto es que en el campo se está sembrando y hay buenas cosechas. Por ahora lo que tenemos es eso. La previsión es abril y mayo serán los meses con problemas. Usted dejó una pregunta flotando ahí, señor ministro. La gasolina. ¿Cómo así que no va a volver a subir? La gasolina ya cerramos la brecha. Ah, pero cerraron. Ya la brecha quedó cerrada. Por eso, ahora va a subir con los precios internacionales. Ahora va a quedar flotando. Pero quedar flotando no significa que volvamos a las alzas que se hicieron en el 2023. Sí, no, bueno. Va a ser el evento de flotación que vayamos teniendo. Por eso, creciendo. Sí, pero no puede ser para arriba o para abajo. Lo habitual es que... Pero no vamos a hablar de alzas de 600 pesos mensuales, vamos a hablar de cosas de cambios de 20 pesos, dependiendo de qué sea el ajuste. Sí, digamos, lo que hubo fue un ajuste. Ahora seguimos sometidos al impacto del precio internacional. Sí, pero el precio internacional nos afectaría duramente si es que el petróleo vuelve a precio de $100 el barril. Ah, no, pero si no se mantiene en lo que tenemos hoy, el precio va a estar estabilizado. Pero no irá ascendiendo en la medida en que el petróleo siga subiendo. Por eso, si el petróleo logra mantenerse, se mantiene en los 76 promedio que tenemos hoy, se va a estabilizar. Si subiera algo extraordinario y pasara a $100 el barril, ahí sí tendríamos que revisar qué pasó. Y finalmente, señor ministro, las tasas de interés. El banco tiene la perspectiva de seguir bajando, pero va a ir monitoreando la tasa de inflación. No va a bajar la tasa por debajo de la inflación, la va a mantener por encima, monitoreada. ¿Qué aspiro yo realmente? A que si la inflación termina en 5, la tasa de interés de intervención termina entre 7 y 8. A final de año. Al final de año. Es decir, ¿usted es optimista?
Pero esa es la perspectiva, porque es que el banco tampoco le interesa tener una política contractiva todo el tiempo cuando necesitamos recuperar el Es crecimiento. decir, no es un optimismo surgido de la ilusión. No son deseos ni buenas voluntades. Lo que es claro es de que al banco tampoco le interesa una política contractiva que termine afectando todo el proceso productivo. Y que si la inflación sí está descendiendo y está controlada, es posible seguir bajando tasas. Pues, señor ministro, muchísimas gracias. Gracias, Yamil, por la Ha sido usted invitación. muy amable, ministro. El ministro Ricardo Bonilla de Hacienda ha sido muy amable con nuestro programa y ustedes con la sintonía. Muchísimas gracias. Les invito a que continúen aquí en Noticentro 1.